Señores, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Estamos teniendo hoy una oportunidad única de entrevistar a días de las elecciones a uno de los candidatos más importantes, Eduardo Nakayama. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver qué sale de esta entrevista. No sé cuál es el formato, nada. Yo vine así en crudo, como se dice, ¿verdad? Y vamos a meterle a capela como corresponde. Como corresponde, Edu, así mismo queremos escuchar todas las cosas, queremos conocerte más, queremos saber quién sos, qué contás, cuáles son tus propuestas. Así que le comento al público que el formato de la entrevista va a ser el siguiente. Primero que nada vamos a tener una sección bastante rápida, bastante Edu respondiendo cuáles son las principales cuestiones o objeciones que tiene la gente que todavía no decide su voto, que quiere saber un poco más, que se le hace generalmente a los políticos. Luego vamos a ir con una charla un poco más sobre la política, el contexto político del Paraguay y una última va a ser charla libre, Edu, vos y yo. Vale, perfecto. Excelente, entonces empecemos sin más dilación con la primera pregunta que es, siempre Edu, cuando nosotros los jóvenes sobre todo vemos a un político somos escépticos, decimos, todos los políticos son iguales. Sos igual a todos, Edu. Mira, primero y ante todo, no soy político. No sos político. No soy político. Nunca he sido político, nunca me he dedicado a la política. He acompañado, sí, pero más bien desde la academia, ¿verdad? Por mi estudio, por mi interés en la historia política y todo ese tipo de cosas. Pero desde hace un tiempo, 6 años, que me involucré, porque yo siempre he estado y estoy en el sector privado, pero desde hace 6 años que me involucré directamente con un movimiento propio que fundamos con otros amigos dentro del Partido Liberal para renovar un poco la política, porque yo tenía exactamente los mismos preconceptos, prejuicios que vos y seguramente que muchos jóvenes, pero me acordé de una cosa que fue lo que escribí uno de los primeros días que me lancé a la política, recordando un libro de Fernando Savater que era Ética para Amador y otras Política para Amador, dos libros que Vi le lo escribí. recomendaste en el podcast de Cuba. Claro, porque Sí. él le habla a su hijo Amador, ¿verdad? Y en uno de los capítulos dice, henos aquí reunidos. Y tenemos que ver qué hacer, porque si nosotros no nos involucramos, vamos a seguir siendo gobernados por los mismos de siempre. Pero vamos a seguir condenados y condenando a esta hermosa patria, a este hermoso país, por no salir de nuestra zona de confort. Entonces, no me siento político porque no vengo de la política, menos de la política tradicional, pero sí creo que es importante que nos involucremos en política. Yo estoy completamente de acuerdo con vos, Edu. A mí, de hecho, personalmente, la gente que me conoce bien, mis amigos saben que me desagrada muchísimo la política. Yo odio tener que informar. No soy un periodista, no soy un informador. Hoy estoy acá con vos, no sé ni cómo empezó esto, pero es algo, una necesidad, una responsabilidad nuestra y apoyo muchísimo que gente como vos, realmente capaz, haya tomado la batuta y haya dicho, bueno, vamos a meternos, vamos a ver qué hacer. Y con respecto a lo que vos me dijiste, hay dos preguntas que nacen de ahí. Primero que nada, la gente también tiene estas preguntas y estos cuestionamientos, otro más de los partidos clásicos, pero vos sos de tu propio movimiento. Quiero que me cuentes cómo inició ese movimiento y si vos dependés de alguna otra persona, cómo funciona eso. Bueno, cuando yo empecé con el movimiento Renovación Azul, junto con varios amigos más, Manu Mangabeira, Celeste Prieto, Clarita Mernes Rufinelli, Alexandra Bogarín, Carlito Franco, que vive en la Argentina, que viene mañana, ¿verdad? Y Para la varios victoria. otros más, sí. Y vos sabés que nos encontramos incluso en la casa de una persona que no estaba afiliada al Partido Liberal, que Federico Acosta, entonces presidente de Guaraní. Y bueno, dijimos, tenemos que crear un espacio. Y se fueron sumando muchísima gente interesante, Lilian Vareiro, Picón Vargas Peña y otros más que dijeron, bueno, vamos a ver si podemos refundar el partido desde un nuevo movimiento, ¿verdad? Con ideas que vuelvan a las raíces del Partido Liberal, porque el Partido Liberal ha dado excelentes hombres y mujeres al servicio de la patria. Basta recordar a Eligio Ayala, a Eusebio Ayala, que son dos de los únicos 3 presidentes civiles que están en el Panteón Nacional de los Héroes. Mujeres como doña Carmen Coca de Lara Castro y tantas más que han forjado nuestra historia. Y sin embargo, en los últimos 30 y pico años de transición a la democracia, pese a que tuvimos destellos también de gente que nos trajo, digamos, a la democracia, posteriormente se desvirtuó mucho el Partido Liberal, cayó exactamente
en las mismas preventas, clientelismo y críticas que se le hacía al Partido Colorado, al punto que la sociedad decía, bueno, acá no hay más diferencia que un color, ¿verdad? Entonces nosotros entramos para decir, tenemos que marcar nuevamente una diferencia con una nueva manera de hacer política, y así hemos ingresado al ruedo hace 6 años. No fue fácil porque hemos tenido 2 reveses políticos sin tener apoyo de políticos tradicionales, sin Disculpa que tener... te interrumpa, Edu. ¿Esos reveses políticos, Sí, si puedes compartir? claro que sí, en el 2016 para la presidencia del directorio del partido, yo me candidaté como presidente, y estaban, por ejemplo, como mis contrincantes, Efraín Alegre, que finalmente fue el presidente, estaba Líder Amarilla, que era el candidato de Blas Llano, estaba Enrique Salín Busarquis, por su movimiento, y otros postulantes también, ¿verdad? Y había 8 postulantes, yo quedé cuarto, ¿verdad? Pero contra 3 estructuras tremendas, ¿verdad? Dentro del Sí. partido. Y pese a Es que haber sido... la gente también a veces piensa que los caudillos son solo del Partido Colorado. Ustedes se sorprenderían de saber la cantidad de caudillos liberales que hay. Así mismo, y sobre todo en el interior, porque fíjate que lo que yo te dije, todos responden al liderazgo del interior. Efraín Alegre es de Misiones, Líder Amarilla es de Central, pero el Llano también es de Misiones, Busarqui es de Caguazú, y como que hacía tiempo que no teníamos también líderes de la capital, ¿verdad? Entonces me lancé, yo sabía que iba a ser difícil, pero sin embargo hicimos una excelente campaña, sirvió para un buen posicionamiento. Y el segundo revés que tuvimos fue para la elección de la senaduría para el 2018, pero todavía durante la época de las listas sábanas, ¿verdad? Sí. O sea que era difícil entrar. De todas maneras pudimos lograr un buen resultado, pero no entramos, ¿verdad? Entonces ahora se dieron como las cosas, hicimos buenos acuerdos dentro del partido, nadie quería postularse aparte dentro del partido para la Intendencia de Asunción. Tuvimos 2 precandidatos, Guillermo Cortés y yo. Guillermo tuvo un gran gesto de Confío en caballero, vos. claro, antes del plazo de inscripción de las candidaturas, él declinó la suya a favor mío, y a partir de allí fuimos construyendo mi candidatura para la Intendencia de Asunción, primero dentro del Partido Liberal y posteriormente dentro de la oposición. Qué excelente, Edu. Mira, sobre lo que sí me quedan muchas cosas, pero sobre todo lo de volver a principio de los liberales. Yo tengo familia liberal, mi tío es súper liberal, un saludo para mi tío, por cierto, te quiero mucho, tío. Y él siempre me insiste, el Partido Liberal tiene un pasado brillante y demás, pero una crítica que tenemos los jóvenes es que el Partido Liberal es tan grande y parece que lo único que lo une al final, o a muchas personas al menos, es la oposición a la ANR. Y se vuelve un mar, un desastre ideológico. Hay muchos jóvenes líderes liberales que los ves profesando algo muy parecido al socialismo incluso. Y vos sabés que eso los colorados lo aprovechan a fondo. Entonces yo quiero saber, ¿cuál es la filosofía económica que guía tu movimiento? A vos Yo, personalmente también. yo soy liberal, liberal, eso lo he dicho siempre, ¿verdad? Soy liberal de centro, pero desde el punto de vista económico estoy a favor del libre mercado, estoy muy a favor de todas las libertades públicas, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de prensa, libertad de culto, porque todas esas fueron reivindicaciones liberales que se han conseguido, ¿verdad? Y posteriormente como que la izquierda se apropió de algunas de esas luchas y las llevó a sus molinos, como se dice. Y como bien vos decís, la ANR, pese a que en los últimos años ha profesado algo muy similar al socialismo o al peronismo, por decirlo, si hacemos un paralelismo con la Argentina, una parte del Partido Colorado se ha apropiado de ese discurso como que el Partido Liberal se ha vuelto socialista, lo que yo no comparto. Sí, dentro del Partido Liberal como dentro del Partido Colorado hay grupos que tienen más tendencia a la izquierda. Dentro del Partido Colorado se tenía antes el MOPOCO, que era el Movimiento Popular Colorado. Últimamente se puede hablar Blanco Valer quizás es un del exponente más movimiento izquierda. de Nicanor Duarte Frutos, Ujú. que recordate que en su discurso, bueno, digo, recordate, vos antes Fernando era Sí, más joven, soy un era mucho pendejo. más joven, pero le recuerda a la gente que entró con la línea del socialismo del siglo XXI, Ujú. ¿me entendés? Entonces esa es la rama más socialista dentro del Partido Colorado. Dentro del Partido Liberal también, lógicamente, hay un sector más progresista. Yo personalmente no profeso esa ideología, esa línea ideológica,
lógicamente los respeto porque soy demócrata, pero en nuestro caso particular, en esta gran alianza opositora que hicimos en Asunción, esa fue una de las características. Hicimos una oposición amplia, desde la izquierda moderada hasta ciertos movimientos o partidos que van del centro a la centro derecha, pero sin alianzas con ninguno de los extremos, ¿verdad? Aquí mucha gente, sobre todo en Asunción, toma, por ejemplo, al Frente Guazú como izquierda radical. Yo tengo mis objeciones sobre eso, pero la gente tiene ese concepto del Frente Guazú. Y entonces nosotros no nos aliamos con el Frente Guazú en Asunción, ¿verdad? Entonces, eso creo que también habla un poco de la línea. Yo dije eso en su momento, algunos se enojaron conmigo del Frente Guazú, pero yo simplemente dije lo que pensaba, ¿verdad? Que creo que no teníamos mucha afinidad ideológica. Personalmente, yo tengo un pensamiento de que acá en Paraguay lo que más falta es pensamiento político a largo plazo. Somos todos cortoplacistas, entonces vamos haciendo concesiones que después nos cuestan, nos convertimos en monstruos que no conocemos. Yo respeto muchísimo eso de que no hayas sacrificado para obtener todos los votos posibles, alguna concesión, después llegar al municipio y repartir cargos. No está muy bueno. Ahora, sobre lo otro que habías dicho antes, vos no sos político. Y eso es algo brillante que muchos apreciamos de verdad. Pero hay otras preguntas que le surgen a la gente entonces. Si llegas al municipio no siendo político, ¿qué va a ocurrir, Edu? ¿No te vas a sentir perdido? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo vamos a empezar a hacerlo? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Qué tiene para decir Eduardo Nakayama sobre eso? La respuesta está en otra pregunta. ¿A dónde nos han llevado los políticos? Nos han llevado a la situación en la que estamos. Entonces, ¿seguiremos eligiendo políticos? A mí no me parece que sea la mejor solución. Entonces, en este caso, yo creo que tenemos que ir probando qué se puede hacer para cambiar, darle un golpe de timón a este barco que está yendo para hundirse. Y sobre todo en el caso de la Municipalidad de Asunción, que no se ha podido resolver en todas estas décadas y por el contrario, cada vez va más a pique porque se endeuda más. Al IFER lo que se necesita es una visión estratégica volcada a los resultados y a la eficiencia. Y eso puede aplicar e incorporar a alguien que llega desde una visión de dirección y administración desde el sector privado. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a trabajar con lo que sería algo similar a la gobernanza corporativa, pero enfocado a los resultados. Hay un libro muy brillante que tuve la oportunidad de leer que se llama El Océano Azul, en el que toca cómo hacer grandes impactos dentro de organizaciones con pequeños cambios. Así que yo te quiero preguntar más precisamente, ¿cuáles son tus 3 ejes para lidiar con la parte humana de la municipalidad, la jungla política que vive ahí dentro? ¿Y cuáles son tus 3 ejes fuera de la municipalidad, ya las obras? Bueno, nosotros tenemos que solucionar el problema del funcionariado. Tenemos que solucionar el problema financiero y tenemos que solucionar el problema administrativo. Son 3 temas, ¿verdad? A veces se mezclan, pero son 3 temas diferentes, ¿verdad? Hoy día tenemos una superpoblación de funcionarios de acuerdo a los números que nosotros manejamos, porque lamentablemente los números de la municipalidad no son transparentes. Yo quiero afirmar eso porque yo investigué justamente, están dispuestas de tal forma que sean un PDF en el que vos no podés buscar, no puedes indagar, no puedes sacar nombres, no puedes sacar salario, no puedes sacar nada. Eso está hecho así a propósito, a pesar de promesas de anteriores intendentes de clarificar todo eso. Así mismo. Entonces, nosotros después de mucho trabajo pudimos determinar que metieron aproximadamente 700 personas este año. Eso va a empezar. En segundo lugar, la parte financiera. Se emitieron últimamente 300.000 millones de guaraníes en bonos. Una partida de 100.000 millones y otra partida de 200.000 millones que debían ir para obras de infraestructura, pero que hoy día no tienen un fondo o un destino bien claro. Eso hace todo a la parte financiera de la municipalidad. Y la parte administrativa, que te decía que justamente todo transversal, ¿verdad? Porque se paga salario en una proporción que es
insostenible. Ujú. Se endeuda al municipio en una proporción que es insostenible, que es la parte financiera, y la administrativa no se recauda lo que se tiene que recaudar porque se centra todo en el palacete municipal. Nosotros tenemos que trabajar en una descentralización administrativa para permitir una mayor recaudación y lógicamente eso acompañar con los recortes, tanto en materia de personal como en un saneamiento financiero para que con el tiempo, no lo digo el primer año, pero al menos a partir del segundo ejercicio o el tercero, empecemos a ver los resultados y tengamos un mayor recurso para poder invertir en obras de infraestructura. Bueno, entonces tenemos un problema que es triple, una triple amenaza muy importante. Número uno, no recaudamos recursos suficientes. Número dos, ya estamos en quiebra. Y encima los pocos recursos que tenemos se van todos a salarios de gente que ni trabaja. Yo soy consciente que la mayoría de intendentes cuando llega te promete, no se preocupen, vamos a rajar a todos. Y que al final no es así por contratos laborales, por temas que después demandan a la municipalidad y demás. Entonces, en el ámbito legal, ¿cómo lidias con eso? No se puede hacer absolutamente nada fuera de la ley. Otros intendentes han realizado gestiones sacando funcionarios, digamos, de forma indiscriminada, y eso le costó mucho más dinero al contribuyente porque finalmente fueron regresados a sus puestos laborales con pago de salarios caídos, indemnizaciones, costas judiciales y demás. Es decir, nosotros tenemos que hacer un trabajo responsable de ir prescindiendo de aquellas personas de las cuales la ley nos permite prescindir. En primer lugar, aquellos que tienen contratos o menos de 2 años de antigüedad para que no se acojan a la ley del funcionariado público. En segundo lugar, aquellos que son, lógicamente, los llamados planilleros, se tienen que ir a su casa. ¿Verdad? Eso están, de alguna manera, estafando al erario público. Y en tercer lugar, personas que han, de alguna forma, servido muchos años al municipio y están a punto de jubilarse, o algunos que ya se han jubilado y siguen estando allí, también tienen que dar paso a otras personas para que puedan ingresar al municipio. Entonces se puede hacer un plan de reducción del funcionariado de forma gradual, y mi promesa electoral desde el principio fue, uno, no aumentar el número de funcionarios, cosa que no ha sido posible en ninguna administración desde el inicio hasta hoy. Y en segundo lugar, entregar al término de mi mandato un municipio con menos cantidad de funcionarios de los que yo recibí. Después te voy a comentar un poco más sobre eso, porque hay unas cosas que me gustaría extender sobre, pero me parece excelente el realismo de decir, vamos a hacer lo mejor que podemos con lo que hay, porque no existe otra respuesta. Cualquier otra respuesta es simplemente una mentira populista y punto. Y nos faltó los 3 ejes, Edu, de las obras, lo demás. ¿Qué va a hacer externo Eduardo Nakayama a la municipalidad como persona? Bueno, nosotros trabajamos sobre 5 en realidad, pero si vos me pedís prioridades, yo priorizaría en primer lugar el Centro Histórico de Asunción, que hoy día es una calamidad, no puede estar de la manera en que está. Nosotros recibimos amigos, familiares de afuera, le queremos llevar a comer algo, a tomar una cerveza al centro histórico y no se puede, ¿verdad? Los cables que parecen una maraña, una telaraña, un ñandutí le dijeron el otro día, ¿verdad? La inseguridad, la suciedad. El tema de los cables, antes que pasar a otro, te quiero pedir que extiendas un poco porque hay gente que todavía no entiende tu propuesta de cables. ¿Qué Bueno, vamos a hacer con los cables? En un área que a mi modo de ver tiene que ser, ojalá, entre México, Colón, el Paraguayo Independiente y Oliva, soterramiento del cableado. El cableado tiene que ser subterráneo. Eso va a permitir a nosotros que las fachadas puedan apreciarse mejor. ¿Verdad? También que en esa área, en algunas partes, podamos peatonalizar las calles, que sean para tránsito solo peatonal, y en otras de ellas con un tránsito reducido, a una velocidad reducida de 5 kilómetros por hora. Entonces, si vos querés circular con tu vehículo, circulás por fuera de esa supermanzana. Es un concepto de Barcelona, claro, de Salvador Rueda, que también ha estado en contacto con nosotros
desde Barcelona con nuestro equipo técnico y le preguntamos varias cuestiones sobre el tema de la supermanzana. Eso también, Edu, viste, estuvimos en contacto con la parte de trabajo técnico, ya sabemos qué vamos a hacer. Volviendo a la otra pregunta de que la gente piensa, vos entrás en la municipalidad y no sabes nada. No tiene sentido eso. O sea, ¿desde hace cuánto vos ya venís estudiando qué se puede hacer por Asunción? Nosotros estamos trabajando hace prácticamente un año. Y yo justamente eso le decía, no quiero hablar de otro equipo, pero creo que nuestro equipo ha sido el único que ha conformado un equipo técnico, un equipo de cultura, deportes, turismo, que ha trabajado en propuestas reales. No un copy-paste, ¿verdad? Claro. ¿Qué expertos tenemos dentro del equipo de Nakayama que van a entrar a revolucionar Asunción? Bueno, tenemos, aparte de los externos, a quienes tenemos al toque para poder hacer un Zoom, traerlo o lo que fuese. Aparte de los externos, los internos tenemos 35 profesionales entre urbanistas, ingenieros, arquitectos que están trabajando, ¿verdad? En distintas áreas. Tenemos dentro nuevamente del equipo técnico, como te decía, expertos en patrimonio como la coordinadora general, que es la arquitecta Bettina Bray, expertos en tema de agua como el ingeniero Quiñones, expertos en tema de parques, espacios verdes, expertos en sustentabilidad como la arquitecta Erika Beckelman. Entonces, un equipo multidisciplinario, Joan Segalés, ¿verdad? Que es de origen catalán también, pero, o sea, tenemos un equipo multidisciplinario que está trabajando desde hace mucho tiempo en estas propuestas que necesita la ciudad de Asunción. Centro histórico, brillante. Después vamos a comentar más sobre eso también. Creo que él termine de despejar todas las dudas, como le gusta hacer la sección más breve, más directa. Creo que Edu sea libre de despejar todas sus dudas y luego vamos a charlar más a detalle sobre las propuestas. Centro histórico 1, 2 y 3. El segundo tema sería para nosotros la movilidad y la circulación, ¿verdad? Asunción ha cedido su soberanía y su autonomía municipal en relación al transporte. Por eso nosotros tenemos que padecer este pésimo sistema de transporte público de los ómnibus chatarra. Nuestra gente está obligada a movilizarse de esa manera, salvo excepciones, que hay que decir que hay una que otra línea que cumple con los requisitos y demás, pero la gran mayoría no, ¿verdad? Entonces, el perjudicado es el pasajero. Entonces, nosotros pensamos que el municipio tiene que involucrarse en soluciones. Creemos que existen soluciones posibles desde el punto de vista de la concesión para tranvías eléctricos, para buses eléctricos que hagan circuitos internos, porque la ciudad de Asunción hoy día ya no es que tiene un solo centro. De hecho, nuestro centro hoy está degradado, está olvidado y abandonado todo. Entonces, Asunción es una ciudad policéntrica, Fer. ¿Qué significa eso? Que vos tenés el centro histórico, tenés las Mercedes, tenés Carmelitas, tenés Villamorra, tenés el centro financiero en Santa Teresa, pero hay otros centros que se pueden interconectar. Entonces, imagínate vos que tenés un sistema de movilidad que te lleve de la zona de Santa Teresa al centro histórico. Eso va a facilitar muchísimo incluso a los turistas a que puedan venir, que se hospedan en la zona del centro financiero, vienen por negocio, pero quieren ir a conocer el centro histórico porque allí se respira cultura y demás, ¿verdad? Con ese mismo ejemplo que vos das, analizando hoy la situación, hoy si vos estás en Santa Teresa a las 6, no llegás en transporte público. Jamás. Primero, no te subís al transporte público. Si sos extranjero, Sí, mirá el transporte totalmente. público, No. lo agarrás así y lo No, soltás. absolutamente. Y si llegás ahí te roban. Así mismo. Entonces tenemos que ofrecer un servicio de transporte público que sea eficiente, seguro, cómodo. Y cuando hablamos de tranvías, no hablamos de los viejos tranvías de la época de tu papá, de tu abuelo, ¿verdad? Estamos hablando de tranvías con aire acondicionado, con wifi, con todo, para que la gente pueda tener. ¿Cómo se hace eso si la municipalidad está en un desastre, no tiene plata? Concesión. Se concesiona por 20, 30 años a una empresa que construya eso, que ponga en funcionamiento y que explote. Sí. Y que cobre el pasaje y pague impuestos, contrate gente y todo, ¿verdad? Hay mucha gente también que tiene alergia a la palabra concesión. Cuando se mete una empresa privada es como, empresa privada, no, todo público. Es que yo creo que en ese tema no entienden la importancia de hacer las cosas rápido y la reactivación económica que genera. Claro, el tiempo que se ahorra, mismo que yo vi en tus propuestas, las leí.
Eso es algo que nadie calcula, solo economistas. El tiempo que se ahorra teniendo un tráfico más fluido. Totalmente. Y te pongo el ejemplo que la gente que viaja a Ciudad del Este sabe. Yo viajé muchísimo, viví en Ciudad del Este, iba y venía. Tengo muchos amigos que murieron en la ruta, porque era una ruta angosta, que era muy peligrosa, ¿verdad? Y con mucho tránsito de camiones, de soja, de maíz, de todo, contenedores, bueno. Gracias a la duplicación de la ruta, La ruta 2 creo que es, ¿no? de la ruta 2, la cantidad de accidentes disminuyó en un 80%. O sea, no estamos hablando simplemente de desplazarte con mayor facilidad y seguridad, sino estamos hablando de que hemos salvado vidas con eso. Vidas humanas, padres, madres, hijos, familias enteras, ¿verdad? Y la gente que va a Ciudad del Este, Fer, paga con gusto el peaje, porque sabe que va a llegar más rápido, sabe que viaja más seguro. Entonces, tenemos que perderle el miedo, porque las grandes obras a nivel mundial se hicieron bajo el sistema de concesión privada. Desde el canal de Suez, el canal de Panamá, el Eurotúnel tiene una concesión, si no me equivoco, hasta el año 2034 a la empresa Eurotúnel, era que una empresa anglo-francesa. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese es el modelo que permite que se hagan y realicen las obras sin que exista la necesidad de que el Estado, es decir, nosotros, tengamos que endeudarnos, ¿verdad? Claro, que encima ya estamos endeudados. Entonces la pregunta, o sea, la respuesta más bien es, ¿ahora o en 30 años? La respuesta siempre es ahora, Ahora, para aprovechar esos 30 años. así mismo. Y el tercer eje que me preguntás sería la parte de recuperación de espacios públicos, áreas verdes, parques, plazas. Hoy día, lamentablemente, nuestras plazas son lugares aguantaderos, donde van drogadictos, chespiceros, a veces los famosos peajeros, motochorros. Hay gente que no quiere cruzar la plaza porque la plaza está oscura, está abandonada, está sucia, ¿verdad? Y sin embargo, si nosotros la iluminamos, si nosotros permitimos que la gente recupere el espacio, Recupera Asunción. se recupera Asunción, Sí. para las familias, para los chicos. Vos sabés que nosotros la semana pasada tuvimos una experiencia muy linda, Fer, porque nos llamaron varios vecinos del barrio San Pablo diciéndonos que la plaza veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco estaba en un estado total de abandono. Le faltaba iluminación, pintura, que los juegos de niños estaban en desastre. Y dos personas me escribieron y me dijeron, Eduardo, cuando llegues a la intendencia queremos que te acuerdes de nosotros y que arregles esta plaza. Y pensamos con el equipo nosotros de campaña, equipo técnico, dijimos, no, nosotros no tenemos que esperar a llegar a la intendencia para hacer algo. Nosotros estamos haciendo una campaña diferente, donde no estamos ensuciando la ciudad. Vos no habrás visto una pintata con una callama, Un cartel, nada. un cartel en una callama, no habrá visto un columnero en una callama, nada. Solamente hemos utilizado pantallas LED y espacios reservados para gigantografía, nada más. Entonces, siendo coherentes con la forma de hacer política que estamos llevando adelante, dijimos, en vez de gastar en bombas, en esto, aquello, vamos a arreglar la plaza. Arreglamos toda la plaza. Arreglamos los juegos para los chicos, y no te estoy hablando de Rueda de Chicago ni nada extraordinario. Te estoy hablando de calecita y sub y baja. Que hacen toda la diferencia. Fer, había niños que formaban fila para subirse. Fila formaban. O sea que hacía años que estas pobres criaturas no tenían un espacio para ir. El problema, yo creo, Edu, también para la población, cuando valoramos nuestra situación, es que nosotros no tenemos un contraste. El paraguayo lamentablemente vive muy encerrado en lo que es acá y acá todo es malo, entonces no tiene con qué comparar y no sabemos cuán mal vivimos. Vos decís en otro lado, no puedo ir a la plaza a las 8 de la noche y se agarran de los pelos. Y eso impide que tengamos cultura, impide que tengamos unión, impide que tengamos barrios unidos, que gente se conozca. Hoy en día los vecinos no se conocen porque no pueden salir de la casa, no pueden estar tranquilos. Los padres se vuelven más sobreprotectores y demás. Así que eso me parece increíble. Y también escuché que vos tenías un plan más sobre la seguridad. Precisamente. ¿Cuál es tu idea? O sea, ¿cuál va a ser el plan en sí? Aparte de los botones de pánico, o sea, vos planeás poner algún personal
¿Algún tipo de policía municipal? ¿Cuál es la idea? Sí, hoy tenés la Policía Municipal de Tránsito, la Policía de Vigilancia, ¿verdad? Yo opino que tenemos que ver cómo reconvertir esas fuerzas en una policía municipal, que no sea necesariamente de tránsito, una policía municipal. Sí. Y que esa policía municipal pueda prestar también servicios de vigilancia en plazas, en determinados lugares, en el centro histórico, ¿verdad? Y que lógico, esté desarmada, pero que pueda por lo menos ser disuasiva desde el punto de vista de la comisión de un delito, que esté en contacto permanente con la Policía Nacional, que pueda impedir a que hayan drogadictos Hoy en día asusando a la gente. ¿Hay personal como para hacer eso en la PMT? No sé si hay, no sé si hay escasez en la PMT o hay PMT, pero aparte tenés policía de vigilancia. Que no existe. A ver, existirá técnicamente, pero yo nunca he visto uno en toda mi vida. No cumple, no se planilla. Sí, eso sí. Ese sería el plan, entonces, unificarlo. Ese es un plan y lógicamente el tema de la iluminación, todo ese tipo de cosas, trabajar con las comisiones vecinales, lo que venimos hablando, ¿verdad? Muy bien, Edu, me gustaría volver al tema del centro histórico, porque yo como joven es lo que me emociona. ¿Qué pienso yo del centro? ¿Qué piensa un joven de Paraguay? Yo creo que muchos se sentirán identificados. Yo siento que es igual a mi casa. En mi casa todas las paredes son blancas y no hay nada absolutamente que sea mío. Me siento un extraño en mi propia casa. Yo creo que el paraguayo se siente así en su centro histórico. No hay nada que lo conecte al pasado, no hay nada de él, no hay ni una expresión. El arte está vacío y está muerto. Y cuando yo leí tu propuesta de centro histórico, de guardar esa zona, de revitalizarla, de conectarnos con el pasado y llevarnos hacia el futuro a través del arte y la expresión. Es maravilloso, pero no solo eso, sino los potenciales económicos. Me gustaría que vos nos expliques, ya que creo que vas a poder hacerlo mejor que yo. ¿Qué nos puede dar convertir esa zona en única, en histórica, en cultural? ¿Qué nos puede dar? Bueno, nosotros tenemos en el Paraguay un solo centro histórico de esa naturaleza y está en la capital. Lógico. Dentro de Asunción tenemos incluso otros núcleos, como el caso de Trinidad, que tienen su propio centro histórico. Pero un centro histórico como el de Asunción no tenemos en todo el país. Es decir, tenemos que trabajar para recuperarlo patrimonialmente, porque la visión que se tiene hoy es eventista. Es decir, pongamos eventos, pongamos música, estemos en la calle. Sí. Nosotros tenemos que recuperarlo con una visión patrimonialista, que se recupere el centro para que se dignifique el centro, para que la gente que pase por ahí diga, wow, este es el centro de Asunción, la ciudad más antigua del Río de la Plata. Donde inició todo. Donde inició todo. Sí. Esa es, digamos, la temática que nosotros tenemos que llevar adelante. ¿Cómo hacer eso? Planes hay muchos, muy buenos, ninguno se ha ejecutado. Sí. Y sobre todo, tenemos que armonizar lo que es la parte arquitectónica con la parte económica y fiscal. Porque de lo contrario es irrealizable. Sí. Si nosotros decimos quiero construir una torre de 500 pisos, puede que hasta técnicamente sea posible, pero ¿será económicamente viable? Probablemente no. Eso también muchas personas quizás menores de edad no sepan que lo que vació el centro de Asunción sobre todo fueron los impuestos. Claro, porque el impuesto que se paga en promedio es hasta 3 veces lo que se paga en otra zona de Asunción. Se puede hablar y la municipalidad debe liderar a través de un plan y decir, señores, nosotros necesitamos revitalizar el centro y necesitamos un tratamiento especial impositivo para esto. Y se puede lograr. Incentivos fiscales para que la gente invierta en el centro histórico de Asunción. Incentivos fiscales para producciones cinematográficas en Asunción. Hollywood Asunción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hemos tenido casos a nivel mundial como Canarias en España, como Cartagena de Indias en Colombia, donde se ha incentivado la producción del audiovisual, donde se ha importado a grandes estrellas, a grandes productoras a nivel mundial, a llevar adelante producciones, series y demás, que aparte de ser una transferencia de tecnología y de conocimiento, de know-how para lo que es
la producción local, y hablo desde escenografía, iluminación, vestuario, todas las ¿no? artes, No todas las solamente artes. los artistas, sino el backstage, como se dice, los que están detrás, todo lo que compone eso. Y Asunción puede ser un destino para eso. Pero tenemos que ponernos las pilas para que sea un atractivo Asunción, ¿verdad? Yo personalmente también tengo eso dentro de mis propuestas, dentro de mi idea. Lo hemos hablado con la Asociación de Artistas, de Actores, y ojalá podamos llevarla adelante, ¿verdad? Entonces, la cultura tiene que formar parte, sí o sí, de algo central como el Centro Histórico de Asunción. Yo creo que otro aspecto que no hay que subestimar, que si bien vos destacaste, es la unión con el pasado. Y los paraguayos no sabemos nada del pasado. He visto entrevistas de jóvenes de 17 años que no sabían, por ejemplo, la muerte de Argaña. ¿Quién era Argaña? No sabían. ¿Puedes creer? No saben sobre el marzo paraguayo nada. ¿Y por qué es eso? Porque hoy en día, por ejemplo, en el homenaje que tiene Argaña en la calle en la que lo mataron, hay un cartel con la cara de alguien colgado enorme. Y eso es una falta de respeto para la historia de nuestro país y produce una desconexión gigante. Vos como también investigador cultural, ¿cuáles crees que son los 3 ejes que podemos cambiar con respecto a la cultura para revitalizar al país, para crear un nacionalismo dentro del joven? Bueno, más que nacionalismo, me gusta a mí utilizar la palabra patriotismo. Sí, es mucho mejor. Es mucho mejor. Decía Charles de Gaulle que el nacionalista es el que odia más al extranjero que lo que ama a su patria, y el patriota es el que ama más a su patria más que cualquier odio al extranjero. Me está recorrigiendo, es brillante lo que dice, 100% cierto, excelente. Y sí, porque a De Gaulle lo agarraron los ultranacionalistas franceses después de la Segunda Guerra Mundial, imagínate. Y este es un ejemplo de diálogo también que tienen que aprender los jóvenes. Imagínate vos que las tropas nazis desfilaban por París. ¿Verdad? Fue una afrenta y ¿cómo te voy a decir? Una pisoteada del orgullo. Un pisoteada del orgullo nacional. Y al terminar con la guerra... la torre también que habían colgado claro, la bandera. Claro, pues sí. Estaba ahí Hitler con la torre Eiffel atrás. Y después de terminar la guerra, bueno, Francia es liberada y empiezan a reestructurarse las relaciones entre la Francia y la Alemania vencida, digamos. Sí. Cuando eso ya con el canciller Konrad Adenauer, y se hace la reunión y hacen lo lógico. Charles de Gaulle se junta con él y le dice, no, pero ¿cómo puede ser? Son tibios porque uno son nacionalistas. Nacionalista no quiero, yo soy patriota, y dice, Alemania va a ser siempre nuestra vecina, es cierto, ¿verdad? Y bueno, todo simplemente para traer a colación, pero sí me interesa mucho lo que preguntas, porque entendí perfectamente el sentido de la pregunta, que es muy buena, que es que tenemos que recuperar nuestra identidad, primero. Y esa identidad está en el centro histórico. Es como un ambiente que envuelve con toda nuestra historia, desde el descubrimiento, la colonia, que está por el centro histórico, y tenemos que recuperar. En segundo término, las expresiones artísticas, ¿verdad? Que son las que le dan vida a la ciudad. Y en tercer término, ocuparla con la gente. La gente tiene que concurrir nuevamente al centro. Porque si vos agarrás y primero le recuperas su estirpe, su identidad desde el punto de vista patrimonialista, arquitectónico, lo que sea, si le das oferta cultural, artística, teatro y demás, no te sirve de nada si no hay gente que va. Claro. Y allí ya se suma la gastronomía, se suma todo lo demás, pero ese tiene que ser el orden de las cosas como se tienen que dar. Eduardo, genial todo lo que me contaste, las propuestas. Te agradezco mucho por haber respondido preguntas tan directas. Que yo siento que lo que cometen errores los medios normalmente, sobre todo para nosotros los jóvenes, es que dan muchas vueltas, no es directo. Nosotros te queremos escuchar así, directo, ¿no? Yo fundé mi propio partido, tengo esto, esto y esto. Y así como venimos haciendo la entrevista bien directa, te quiero hacer una pregunta súper directa, ¿me permites? Adelante. ¿Hay algún cadáver en el armario, Edu Nakayama? ¿Hay algo que tendríamos que saber todos los que te vamos a votar o estamos pensando en votarte? Mira, yo le dije a mi esposa el otro día que sí, que no creo que aparezca ninguna criatura por ahí. Porque si aparece ese antes ya ese grande, a decir, hola papá. O sea, que va así, pero no. ¿Tu señora? Sí, no hay.
No hay. Limpio. Siempre he trabajado por derecha, haciendo las cosas como corresponde y Hola muchachos, ¿qué tal? Están viendo este video hoy, lo estoy grabando el 9 de octubre, el día que subí la entrevista a Instagram y a YouTube. Lamentablemente con Edu tuvimos que cortar abruptamente porque él tenía un evento ya cerrado para ese día, apartó unos 30 minutitos para mí. La vida de los intendentes es durísima, por eso también yo no lo reprocho a Oscar por no haber aceptado la entrevista, entiendo, están ocupadísimos y fue un milagro que haya ocurrido. Quiero agradecerle a él por ser tan abierto, por haberme recibido excelentemente en su casa. Es una oportunidad única para mí. También a todo su equipo, que si ustedes vieron la calidad de la producción, las luces y demás, todo lo puso el equipo de Edu, yo no puse absolutamente nada. Así que muchas gracias por eso. Yo quería hacer 3 secciones. Una, como vieron, que era las preguntas más de las objeciones que pueda tener el ciudadano. Luego quería hacer una de análisis fuera de estas campañas, análisis macro del contexto político. Y la otra que quería hacer es más conocer a la persona detrás del candidato. ¿Quién es la persona detrás del político? Edu fuera de su vida laboral, fuera de la política. Lastimosamente no pudimos cerrar ni siquiera la primera, había tantas cosas que ver. ¿Por qué no entrevisté a los otros candidatos? Porque eso a Oscar y a Eduardo los busqué. Hay que dar una explicación rica sobre eso, porque la política es el único lugar en el que hay que reconciliar los ideales y el pragmatismo, de una forma muy difícil. Y yo idealmente, mis ideales me dicen a mí que tengo que darle espacio a todos para que puedan contar sus propuestas y que de verdad el elector haga la elección que él cree que es la mejor entre todas las opciones. Pero luego está el pragmatismo, señores. Y al final yo soy un pragmático, soy un utilitarista, porque pienso, realmente el partido está entre 2 personas, y yo una persona la veo excelente, y puede que haya otros candidatos excelentes, pero uno de los que tiene chance es excelente y el otro, a mi parecer, no es excelente. Y en una situación tan difícil en la que los robos son desmedidos, la situación del país no va para más, la municipalidad está en crisis, ¿da realmente para jugar a las cartas y darnos otros 5 años de ese partido podrido? ¿O de esa estructura podrida? Porque no creo que el partido entero esté podrido. ¿Da? ¿En serio para jugar así? Espero les haya gustado la entrevista. Es mi primera entrevista. Yo la verdad estaba como un poco apuradito porque sabía que Eduardo tenía 30 minutos, entonces quería ir con todas las preguntas al toque, que vayamos rápido, pasemos por todas las etapas posibles. Estaba un poco ansioso y demás, así que no sé cuál habrá sido mi performance, discúlpenme si los decepcioné, intenté ser lo más crudo, claro, conciso posible y dejarlo hablar a él sobre todo, que esa es la quien quieren escuchar, el papel no es el mío. Espero les haya gustado, chicos, fue algo diferente, me gustaría hacer más en un futuro, quizás con otros políticos, con otros partidos, con otros puntos de vista de otras ciudades. Nada, espero les haya encantado y nos vemos pronto.